Hola, mi nombre es Natalia, soy estudiante de la especialidad en enfermería oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología y bueno, pues el día de hoy yo les voy a hablar acerca de la tomografía por emisión de positrones con fluoruro de sodio, mejor conocido como PET-CT con NaF18. Antes de empezar a hablar sobre el PET-CT con NaF18, yo les quiero hablar un poco sobre el cáncer. Y bueno, pues para empezar, ¿qué es el cáncer? La Organización Mundial de la Salud lo refiere como un término amplio utilizado para aludir a un conjunto de enfermedades que se pueden originar en casi cualquier órgano o tejido del cuerpo cuando células anormales crecen de forma descontrolada, sobrepasan sus límites habituales e invaden partes adyacentes del cuerpo y o se propagan a otros órganos. Este último proceso se denomina metástasis y es una importante causa de defunción por cáncer. En cuanto a la epidemiología del cáncer, el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos menciona que el cáncer es una de las causas principales de muerte en el mundo. Tan solo en el 2022 hubo 20 millones de casos nuevos y 9.7 millones de muertes por cáncer en el mundo. También anticipa que para el 2040 el número de casos nuevos de cáncer por año aumentará a 29.9 millones y el número de muertes relacionadas con el cáncer también aumentará a 15.3 millones. La jefa del Departamento de Hematología del Instituto Nacional de Cancerología, INCAN, de la Secretaría de Salud, manifestó que en México se diagnostican cada año alrededor de 195.500 casos de cáncer en sus diferentes tipos y 46% de estos pacientes fallece por esta misma causa. Ahora bien, en cuanto al diagnóstico oportuno, uno de los problemas es que muchos casos se diagnostican demasiado tarde, incluso en aquellos países que disponen de sistemas de servicios de salud óptimos. Muchos cánceres se diagnostican en una fase avanzada, cuando es más difícil que el tratamiento dé un buen resultado. Según la Organización Mundial de la Salud, todos los países pueden adoptar medidas para mejorar el diagnóstico temprano del cáncer. Asimismo, la OMS propone 3 medidas para mejorar el diagnóstico temprano del cáncer, las cuales son las siguientes. 1. Sensibilizar al público acerca de los síntomas del cáncer y alentarlo a recurrir a la asistencia médica cuando los detecte. 2. Invertir en el fortalecimiento y el equipamiento de los servicios de salud y, asimismo, en la formación del personal sanitario para que realice diagnósticos exactos y oportunos. 3. Velar porque las personas con cáncer tengan acceso a un tratamiento seguro y eficaz, con inclusión del alivio del dolor, sin que ello le suponga un esfuerzo personal o financiero prohibitivo. Estos problemas son mayores en los países de ingresos bajos o medianos, que tienen menos posibilidades de proporcionar servicios de diagnóstico eficaces, con pruebas de imagen, de laboratorio y de patología, ya que estos son esenciales para detectar el cáncer y planificar un tratamiento. Ahora les hablaré acerca de la medicina nuclear. Y bueno, ¿qué es la medicina nuclear? Pues esta es una disciplina médica en la que se administra al organismo cantidades pequeñas e inocuas de radiofármacos, es decir, compuestos que contienen material radioactivo que puede utilizarse para el diagnóstico y el tratamiento. La medicina nuclear moderna es fundamental para lograr una medicina personalizada, lo que permite elegir un tratamiento específico que se adecue al estado de cada paciente o a su predisposición a padecer una enfermedad. La medicina nuclear observa el metabolismo, fisiología y procesos llevados a cabo por órganos. Esta medicina puede abordar la evaluación de riesgo, diagnóstico, seguimiento del tratamiento y la terapia con radionucleidos, considerando las características distintivas del individuo con el objetivo de mejorar su calidad de vida y por ende la salud pública. El PET-CT, por sus siglas en inglés
Position Emission Tomography Computed Tomography, mejor conocido como tomografía por emisión de positrones, ha experimentado un crecimiento exponencial en su uso clínico, comandado por el área oncológica, donde ha demostrado gran utilidad al evaluar la actividad biológica de la neoplasia más allá de sus características morfológicas y al anticipar la respuesta al tratamiento y la ocurrencia de recidiva respecto a los métodos basados en el cambio de tamaño de las lesiones en controles sucesivos. La introducción del PET-CT ha contribuido de manera significativa al mayor conocimiento y la mejor caracterización de diferentes tumores. Se ha convertido en una herramienta fundamental en la atención del paciente oncológico y desempeña un papel muy importante en las diferentes etapas de la enfermedad, destacando su utilidad en la detección temprana y su influencia en la selección del tratamiento. También han identificado que si fusionan el PET con una tomografía computarizada convencional, los resultados arrojan información e imágenes más precisas. Como les había mencionado antes, para realizar el PET-CT se necesita un radiofármaco. Y bueno, pues los radiofármacos constituyen un tipo de medicamentos especiales que se definen como cualquier producto que cuando está preparado para su uso con finalidad terapéutica o diagnóstica contiene uno o más radionúclidos. Debido a su carácter radioactivo y a la necesidad, en la mayoría de los casos, de someterlos a un proceso de preparación antes de su uso, es importante establecer una buena coordinación entre las unidades de radiofarmacia y los servicios de medicina nuclear para gestionar y programar de forma óptima las diferentes exploraciones diagnósticas o procedimientos terapéuticos. Los radiofármacos son medicamentos radioactivos, como ya lo había mencionado, constituidos por un radionúclido que emiten un determinado tipo de radiación y un vehículo que proporciona al radiofármaco la capacidad de dirigirse hacia el órgano o tejido diana, por el que debe presentar un alto grado de especialidad y de selectividad. Las posibles transformaciones que sufren los núcleos radioactivos en su proceso de estabilización dan lugar a distintos tipos de emisiones que determinarán su uso. Los radiofármacos utilizados en la tomografía por emisión de positrones, el PET, son considerados agentes de imagen molecular, ya que estos nos van a permitir una visualización, caracterización y la medida de procesos biológicos celulares y moleculares en un organismo vivo de forma no invasiva. En el caso concreto de los pacientes oncológicos, la imagen de PET revela aspectos de la bioquímica subyacente en el tumor antes y durante el tratamiento, lo que contribuye a individualizar la atención de este tipo de pacientes. Los radiofármacos para PET contienen radionúclidos emisores de positrones. Estas partículas se producen durante la desintegración radiactiva de un núcleo con exceso de protones respecto al número de neutrones, de modo que un protón se transforma en un neutrón, emitiendo simultáneamente un positrón y un neutrino. Estos no intervienen en la formación de la imagen. El positrón va perdiendo energía tras sucesivas colisiones y cuando está prácticamente en reposo se aniquila con un electrón del medio, de forma que las masas de ambos se convierten en energía y en concreto se producen dos fotones de 511 kV cada uno, que son emitidos de manera simultánea en sentidos opuestos y son detectados por el tomógrafo. Así, es posible la identificación de la línea a lo largo de la cual se emitieron y, por tanto, una mejor localización de la acumulación del radiofármaco para la formación de imágenes. Desde 1962, el flúor de sodio se consideraba para visualización del metabolismo óseo, siendo aprobado por la FDA. La captación de flúor depende del flujo sanguíneo y también de la disponibilidad de hueso en la superficie estudiada. Esto se debe a un reemplazo en los iones de hidroxilo o bicarbonato en la superficie de los cristales de la hidroxapatita por iones flúor por medio de reacciones de quimiosorción, formando así fluorapatita. El flúor se une en la superficie de la capa del hueso, donde los procesos de remodelación son más intensos, y aquí se incorpora la estructura ósea en un 50%. Debido a esto, es utilizado en el estudio de lesiones
óseas blásticas o escleróticas como tumores primarios de mama y próstata, entre otros, o bien en patología metastásica esquelética. Estas características farmacocinéticas y su rápida captación ósea hacen que se alcance una buena relación hueso-fondo en poco tiempo, lo que permite la obtención de la imagen a los 45 y 60 minutos tras la administración del radiofármaco. Y bien, los fluidos restantes son filtrados al fluido extracelular y eliminado por los riñones en un 20% a los 120 minutos por la orina, sin ligarse a las proteínas del plasma. Dentro de las áreas clínicas en los estudios de PET-CT con NaV18 entran 4 principales: evaluación de la enfermedad ósea metastásica, estadificación inicial para pacientes con riesgo de metástasis ósea, situaciones en las que se requiere la exclusión de la enfermedad ósea antes del inicio de la terapia potencialmente curativa, y seguir pacientes con metástasis ósea dominante, evaluar la efectividad de la terapia sistémica y excluir nuevas metástasis en sitios anatómicos críticos. Para finalizar, hagamos un resumen de lo que se ha visto durante el video. Entonces, ¿qué es el PET-CT con 18F NaV? Bueno, pues es la tomografía por emisión de positrones utilizando el radiofármaco fluoruro de sodio, y es un estudio de medicina nuclear, el cual se usa para determinar si el cáncer se diseminó hasta el hueso, lo que es la metástasis ósea. ¿Para qué sirve? Sirve para la evaluación de la enfermedad ósea metastásica, estadificación inicial para pacientes con riesgo de metástasis óseas, situaciones en las que se requiere la exclusión de la enfermedad ósea antes del inicio de la terapia potencialmente curativa, y para seguir a pacientes con metástasis óseas dominantes, evaluar la efectividad de la terapia sistémica y excluir nuevas metástasis en sitios anatómicos críticos. ¿Cómo se hace? Se administra vía intravenosa una dosis calculada por kilogramo de peso del 18F NaV. Luego de esperar en reposo 1 hora y estarse hidratando, se realiza la exploración para obtener imágenes detalladas de los huesos. Cuando los huesos tienen metástasis ósea, se absorbe más que en los huesos normales. ¿Con qué se hace? Se hace con el radiofármaco flúor de sodio y con el isótopo 18-fluor. Se incorpora la estructura ósea en un 50%, por reacción con el ion hidroxilo de la hidroxapatita. Los fluidos restantes son filtrados al fluido extracelular y eliminado por los riñones en un 20% a los 120 minutos. Tiene una vida media de 109.77 minutos. ¿Cuáles son las indicaciones? Las indicaciones se dividen en pre y post. En el pre es antes de realizar el procedimiento, y este incluye una hidratación de 1 a 1.5 litros de agua, tomar los medicamentos que usted toma con normalidad, dejar objetos de metal incluyendo joyas, anteojos, dentaduras postizas, etc. Hidratarse durante 1 hora mientras está en reposo, esto después de que ya se le aplicó el radiofármaco vía intravenosa. Después del procedimiento, no se han notificado algunas reacciones adversas relacionadas con este radiofármaco, pero es importante que no esté en contacto con personas embarazadas ni con niños. También es importante que cada que vaya al baño jale la palanca del inodoro 2 veces.